Bienvenidos a un nuevo video de control clásico. En esta ocasión pues vamos a hablar del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Este criterio es muy útil cuando tenemos la función de transferencia expresada de esta manera, que es como aparece originalmente. Desde luego, lo ideal es que pudiéramos encontrar esta representación, es decir, factorizar los polinomios de arriba y de abajo, encontrar los ceros y encontrar los polos, pero pues esa factorización no siempre es sencilla. ¿Por qué no siempre es sencilla? Bueno, porque a veces el grado de los polinomios es demasiado alto y a veces el grado de los polinomios, aunque no sea tan alto, los coeficientes son fracciones. Entonces recordemos que los coeficientes A y los coeficientes B están relacionados a valores de parámetros físicos. Entonces, pues muchas veces no son números enteros, es decir, la mayoría de las veces son cualesquiera números reales. Entonces, esta factorización puede volverse bastante difícil y puede requerir el uso de una computadora. Entonces, muchas veces, pues, si no tenemos la disponibilidad de tener un equipo de cómputo, no tenemos tanta capacidad de cálculo a nuestra disposición, llegar a esta forma pues puede ser un poco difícil. Entonces, de todas maneras, podemos checar cuántos de estos polos se encuentran en la parte izquierda del plano complejo y cuántos se encuentran en la parte derecha, aplicando el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, no necesariamente necesitamos esta factorización. Si nosotros fuéramos capaces de llegar a esta factorización, pues se resuelve el problema, sabríamos exactamente dónde está cada polo. Eso sí, aplicar el criterio de Routh-Hurwitz me va a decir cuántos están a la derecha, cuántos están a la izquierda de los polos, y también se le puede aplicar al polinomio de arriba. Después de todo, los ceros son las raíces del polinomio de arriba, solo que aquí tendríamos que elegir los coeficientes del polinomio adecuado, pero pues no me dice dónde están. Entonces esa es una desventaja del criterio de Routh-Hurwitz respecto a esta forma, pero esta forma generalmente solo la vamos a encontrar pues utilizando una computadora, si tenemos una capacidad de cálculo adecuada. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Ya cumplió su propósito esta explicación. Si nosotros tenemos la función de transferencia solo de esta forma, pues lo que vamos a hacer es fijarnos específicamente en el polinomio QDS para saber si aquí pues el sistema, esta h de ds va a ser estable o no. Es decir, cuántos polos tiene del lado izquierdo y cuántos polos del lado derecho. Ya sabemos que para que los polos, o sea, para que este sistema HDS sea estable, todos sus polos, todas las raíces de este polinomio deben estar del lado izquierdo. Con uno solo que esté del lado derecho, todo el sistema es inestable. Ok, entonces, para saber eso sin tener que hacer propiamente la factorización que veíamos hace rato, es que se utiliza el criterio de Routh-Hurwitz. Vamos a generar este arreglo de Routh de la siguiente forma. Estos coeficientes en amarillo que tenemos correspondientes a las primeras dos filas son los coeficientes del polinomio QDS, directamente como aparecen aquí. Anotamos el de la potencia más grande de S, o sea, aquí S a la n es la potencia más grande, y nos saltamos uno y luego anotamos el siguiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, aquí QDS sería AN a la S por S a la n más AN menos 1 por S a la n menos 1, y así sucesivamente, más AN menos 2 por S a la n menos 2, y así sucesivamente, hasta A1 S más A0. Aquí lo único que hice fue escribir un poco más de términos, y de ahí se ve de dónde salen estos coeficientes. Entonces, si nos damos cuenta, realmente la forma de arreglar estos coeficientes en los primeros dos renglones, que son los que voy a poder llenar solo con estos datos, pues hay que anotarlos de la potencia mayor a la potencia menor. O sea, cuando S a la 0, aquí sería por S a la 0, pero eso vale 1, hay que anotarlos en forma de este patrón, así como zigzag.
Así anotamos en orden descendiente los coeficientes del polinomio. Entonces, otra forma de entenderlo es saltándonos un coeficiente. Es decir, empezamos en a a la n, pues lo escribimos aquí. Nos brincamos el siguiente sería a n a la menos 2. Nos brincamos el siguiente y el tercero, sería a n menos 4, y así sucesivamente, nos saltamos uno. Y pues los que faltaron, que serían estos de aquí, correspondientes a ese n a la menos 1, pues anotamos ahí el primero, nos brincamos y anotamos el que sigue, que en este caso sería a n menos 3, y así sucesivamente hasta que llenemos las dos primeras filas, los dos primeros renglones de este arreglo. Bien, una vez que hemos hecho eso, pues tenemos que calcular los siguientes renglones. Ahora, ¿cuántos renglones vamos a tener? Pues vamos a tener hasta s a la 0, o sea, todas las potencias de s del grado del polinomio. Empezamos con la mayor y terminamos en s a la 0, que sería correspondiente al término constante. Entonces, así vamos anotando, ya sabemos cómo llegar a las primeras representaciones. Ya sabemos cómo llenar los dos primeros renglones. Ahora, para llenar los segundos, la tercera fila, la cuarta fila, etcétera, la enésima fila, depende de cuántas sean estas, pues lo que vamos a hacer es seguir estos pasos de aquí. El coeficiente B1, pues tengo que fijarme en esta submatriz que se forma de 2 por 2, es inmediatamente encima de él. Aquí hay que notar que utilizamos la primer columna del arreglo de Routh-Hurwitz siempre. Si nos damos cuenta, esta primer columna está presente en todos los cálculos que vamos a hacer del siguiente renglón. Está aquí y está aquí. Lo que va a cambiar es la segunda columna. En este caso, para B1, pues tomamos la inmediata siguiente. Entonces, el cálculo nos dice que este coeficiente es menos el determinante de esta submatriz que se forma. O sea, yo podría calcular el determinante de 2 por 2, es fácil. Solo tengo que recordar que lo que tengo que anotar es el negativo y dividirlo entre este valor en particular. Entonces, este valor se vuelve también muy importante. Entonces, aquí hay que centrarnos en este valor. ¿Por qué razón? Porque ese valor es siempre en el que estamos dividiendo los números del siguiente renglón. Entonces, ese número y la primer columna aparecen en los cálculos de todos estos coeficientes. Ok, pero ¿y qué pasa si nosotros vamos a hacer el cálculo de este coeficiente de aquí? Bueno, lo que está encerrado en naranja y aquí en este círculo, bueno, en este elipse verde, siempre van a entrar en juego. Aquí los estamos viendo. Lo único que va a ir cambiando es la segunda columna. Entonces, pues aquí la segunda columna que tendría que considerar, si quiero calcular B2, me olvido de la columna que tenemos arriba, y la columna que tengo que considerar es esta siguiente, y aquí la tenemos. Ahí está, AN-4 y AN-5. Con eso hago mi menos determinante y obtengo pues el valor. Siempre hay que acordarnos, menos el determinante, pero la primera columna siempre entra en juego, lo mismo que se divide entre este elemento que sería el de la esquina inferior izquierda de esta submatriz. Entonces, desde luego, si nosotros quisiéramos ahora calcular B3, este dato de aquí, tengo que olvidarme de esta columna y entra en juego la siguiente, pero aquí no cambia la circunstancia, sigue siendo la misma. Entonces, para ver eso, pues aquí en este cálculo de B3, pues nos damos cuenta que esta columna aparece aquí.
Sin embargo, ya una vez que hicimos esto, pues es fácil recordar cuál es el procedimiento. No es necesario escribir este determinante. Simplemente pues nos damos cuenta de la tendencia que tenemos. Esto es fácil, pues. Aquí voy a utilizar este color morado porque es diferente de los que tenemos aquí. Si queremos calcular B1, multiplicamos al revés que los determinantes, o sea, multiplicamos estos números cruzados, pero aquí con signo más, y multiplicamos este número cruzado con signo menos, que es lo contrario que se hace en el determinante. Por eso tenemos menos determinante, pero lo pudimos haber hecho directamente, o sea, an-1 por an-2 y escribimos este término, menos an por an-3 y escribimos este término, y desde luego dividimos entre este número. Entonces no necesitamos hacer esta representación. Podemos recordar fácilmente estas fórmulas, son muy sencillas, y pues eso agiliza el proceso. De hecho lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Ok, entonces la siguiente pues sería an-1 por an-4 menos, sería con signo más, y luego aquí con signo menos pues restamos el producto de an por an-5 y dividimos, seguimos dividiendo entre an-1. Entonces pues es fácil recordar ese patrón de cálculo. Entonces ok, ya sabemos cómo calcular el tercer renglón de esta representación, de este arreglo de Ruth. ¿Cómo calcular el cuarto? Bueno, es la misma idea. Nos tenemos que fijar en los dos renglones inmediatamente anteriores, y desde luego esta primera columna siempre está presente. Aquí y aquí sucede exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que olvidarnos del renglón de arriba y seguimos nuestro proceso con los dos renglones superiores al renglón que queremos calcular. En este caso queremos calcular las E's, pues nos fijamos en este de Sn a la menos 1 y de este de Sn a la menos 2, porque las E's son dos renglones de S a la n menos 3. Ok, entonces al hacer eso, ¿qué sigue? Bueno, me tengo que fijar en la inmediata siguiente. Entonces me fijo en la inmediata siguiente y con eso genero esta matriz de aquí. Entonces aquí este color era. Bueno, si mi voz suena un poco ronca, les pido disculpas. Este video en realidad yo lo había grabado, pero se apagó el micrófono y no me di cuenta. Entonces pues esta es la segunda vez que repito esta clase. Ok, entonces aquí pues tenemos este renglón, o sea, hacemos exactamente el mismo procedimiento. O si lo queremos ver de otra forma, pues multiplicamos cruzado, lo mismo que estamos haciendo. Multiplicamos este número con este número, o sea, así en este patrón. B1 por A3, esto es positivo, aquí lo tenemos, B1 por A menos 3, y luego multiplicamos este AN-1 por B2, este con signo negativo, aquí vemos el signo y aquí vemos esos datos, dividiendo siempre entre este número. Otra vez, el que queda en la esquina inferior izquierda del determinante. Si queremos calcular el siguiente dato, aquí ya nada más puse dos cálculos para C, podríamos extender esto pues bastante tiempo, pero creo que ya no es necesario. Si queremos calcular C2, por ejemplo, pues tendríamos que multiplicar B1 por AN-5, es decir, me fijo en la siguiente columna. Quiero calcular este dato, me fijo en su siguiente columna, no me fijo en la que está inmediatamente arriba. Aquí vemos esta columna aquí. Entonces es lo mismo, multiplicamos de forma cruzada, al revés o sea, con los signos al revés de un determinante, es decir, este de aquí pues va con signo más, aquí lo tenemos,
B1 por AN-5, y luego aquí estos con signo menos. Acá los tenemos, el menos y el AN-1 por B3, todo dividido desde luego entre B1. Entonces es fácil calcular este arreglo de Routh-Hurwitz, más fácil que sacar las raíces. ¿Por qué razón? Pues porque aunque los coeficientes en general sean números reales con muchas fracciones, etcétera, etcétera, lo podemos hacer rápidamente con una calculadora. En cambio, para encontrar las raíces seguramente vamos a necesitar una computadora, ¿no? Más capacidad de cálculo. Ok, entonces ahí tenemos cómo se calcula el arreglo de Routh-Hurwitz, y algo que hay que notar es que este arreglo va siendo triangular. Cada vez me van a quedar menos elementos que calcular, y al final pues voy a tener esta tendencia a formar este arreglo con forma triangular. Ok, muy bien, ya sabemos cómo hacer ese cálculo, pero ¿y ahora eso para qué sirve? ¿Cómo lo interpretamos? Ok, bueno, déjenme quitar estos datos de aquí. ¿Y cómo interpretamos lo que este arreglo significa? Bueno, esto se interpreta de la siguiente manera. Ya que está calculado el arreglo, nos fijamos únicamente en la primera columna. Y el número de cambios de signo que yo vea en esta columna es igual al número de polos que aparecen del lado derecho. Entonces, esa es la forma de interpretar este arreglo de Routh-Hurwitz. Vamos a escribirlo aquí para interpretarlo. O sea, el número de cambios de signo en la primera columna del arreglo de Routh es igual al número de polos a la derecha. Del plano complejo. El plano S. Este es el plano S, porque es el dominio de Laplace. Entonces, o sea, es igual al número de polos inestables. Es decir, si nosotros viéramos un cambio de signo, sabríamos que hay un polo. Es decir, vamos a imaginarnos aquí, ¿qué quiero decir? B1 fue positivo, pero C1 es negativo. Ah, pues ahí hubo un cambio de signo. Quiere decir que aparece un polo del lado derecho, y ya con eso todo el sistema es inestable. Pero si no hay cambios de signo, pues todo el sistema es estable. Todos los polos estarían por acá de este lado, sin cambios de signo. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, la única forma en la que este arreglo me puede decir que el sistema es estable es si no hay cambios de signo. Vamos a anotarlo aquí también. Sin cambios de signo en la primera columna, esto era una flecha, en la primera columna del arreglo, el sistema es estable. Entonces, eso es lo que este arreglo nos dice. Así es como lo vamos a calcular y así es como lo vamos a interpretar. Entonces, pues para dejar esto claro, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer en particular 3 ejemplos en este video. Son sencillos, ya los tengo desarrollados previamente,
porque pues algunos son bastante especiales, o sea, debe caer uno en ciertos casos especiales, y no son polinomios que uno pueda inventar sobre la marcha. Entonces pues me di a la tarea de buscar algunos de estos polinomios para mostrar los 3 diferentes casos que hay. Entonces voy a borrar esta representación, bueno, estos datos, y vamos a hacer 3 ejemplos con 3 polinomios para ilustrar cómo se utiliza eso, cómo lo podemos calcular. Entonces para eso pues vamos a borrar aquí esto que hicimos. Al fin ya está en video. Y ok, vamos a trabajar con el ejemplo 1. Aquí vamos a poner nuestro ejemplo 1, un polinomio q de s, que es el siguiente. S cuarta más 2s cúbica más 3s cuadrada más 4s más 5. Desde luego, como estamos buscando polos, pues este sería igual a 0. Hay que recordar que q de s sería este polinomio de aquí lo tenemos, q de s. Ok, entonces con esto formamos el arreglo de root. Para hacer eso, pues vamos a poner en orden nuestras potencias de la mayor a la menor, así, s cuarta, s cúbica, s cuadrada, s lineal, s constante. Ya sé que me van a decir que s a la 1 es solo s y que s a la 0 es 1, pero así se estila a hacer en este arreglo. Entonces aquí pues vamos a dividirlo nomás para llevar el orden, es decir, no es necesario hacer estas líneas que yo estoy haciendo. Y vamos a ver que en efecto nos va a quedar este triángulo. Ok, entonces luego ¿qué hacemos? Anotamos los elementos del polinomio, los coeficientes, pero para el primer renglón tomamos el coeficiente, en este caso un 1, aquí 1, es el coeficiente de s cuarta, y nos brincamos el s cúbica y el que sigue lo anotamos, sería 3. Nos brincamos el 4s, o sea, nos brincamos el factor lineal, y el que sigue pues es el 5, o sea, nos saltamos de 1 en 1. Entonces aquí tenemos así, 5. Luego pues anotamos los que nos faltaron, igual saltándonos. Hay que notar que pues empezamos en s cuarta, aquí la tenemos, y abajo pues en 2s cúbica, bueno, en s cúbica pues el coeficiente en efecto es 2, nos brincamos sigue 4, nos brincamos y ya no tenemos otro coeficiente, entonces pues aquí lo podríamos completar con un 0. Ok, entonces ya llenamos los 2 primeros renglones. ¿Cómo calculamos el número que va aquí? Bueno, pues es fácil, ya sabemos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, con signo más y con signo menos, y todo dividirlo entre 2. Entonces voy a hacer eso. Voy a quitar estas anotaciones para que no confundan. Ok, entonces pues ya que vimos cómo hacer eso, vamos a hacerlo. Sería 2 por 3 menos 4 por 1 dividido entre 2. Entonces esto es 6 menos 4 sobre 2 es igual a 2 sobre 2 es igual a 1. Aquí va un 1. Calculamos el siguiente, el que va aquí. Bueno, para calcular el que va aquí, bueno, ahí no va un 0, o sea, aquí va algo. Sería 2 por 5 con signo positivo, y luego sería 1 por 0. Acordémonos que ya no nos fijamos en la columna que está arriba, sino en la siguiente, y con signo negativo, y dividimos entre este número. Entonces, una vez más voy a quitar esas anotaciones para que esto sea claro, pero vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería 2 por 5 menos 1 por 0 sobre 2. Desde luego pues esto es igual a 5. Aquí nos queda un 5.
Ok, entonces si nosotros quisiéramos calcular el elemento que va aquí, pues tenemos la primera columna, no hay problema, pero ya no tenemos otra columna contra qué calcularlo. Es decir, en realidad ahí ya se me acabaron los datos, podríamos pensar que son ceros, y cuando hagamos ese cálculo cruzado pues nos va a dar 0. Entonces pues hasta ahí podemos dejar el arreglo, es decir, podemos escribir un 0, pero ya no se estila, y entonces empezamos a ver cómo tenemos ese comportamiento triangular. Entonces vamos a proseguir, vamos a calcular el dato que tendría que ir aquí en el primero de ese lineal, y entonces pues es 1 por 4, 4, menos 2 por 5, 10, entre 1. Y aquí tenemos un menos 6. Entonces aquí tenemos un menos 6. Si queremos el dato de aquí, tenemos esta columna, pero aquí hay un 0 y aquí lo podríamos haber rellenado con 0. Entonces ya no tenemos datos, esa es la verdad. Entonces aquí ya no podemos calcular, es decir, aquí va un 0, o lo podemos dejar así. No es necesario escribirlo, ya no podemos realizar más cálculos. Eso nos queda, la única opción es pasarnos aquí. Aquí sí, pues conviene ver que aquí hay un 0, lo pongo incluso en otro color, porque para que me quede cuadrada esta submatriz para calcular este número de aquí. Entonces hay que acordarnos que pues podemos poner 0 hacia la derecha, los que necesitemos, pues. Entonces no hay problema, o sea, no se escriben, pero ahí hay ceros, vaya. Entonces aquí, para calcular este dato, pues tenemos que hacer lo siguiente, pero nos va a quedar un 5. ¿Por qué razón? Porque tenemos un 0 aquí en esta esquina inferior derecha. Vamos a ver por qué. Menos 6 por 5, sí, un 5, bueno, vamos a ver. Menos 6 por 5, menos 1 por 0, este es un 0, sobre menos 6. Esto es menos 6 por 5 sobre menos 6, y esto es igual a 5. Entonces, en efecto, cuando nosotros veamos un 0 aquí, por ejemplo este 0 dio origen a que este 5 pasara a este lado. Este 0 da origen a que este 5 pase a este lado de aquí. Entonces siempre que veamos una submatriz con un 0 a la derecha, pues ya sabemos que el resultado va a ser el número que está arriba del 0. Pero bueno, es mejor hacer el cálculo de todas maneras y convencernos. Ok, entonces ahí está nuestro primer ejemplo con un arreglo de Routh-Hurwitz, y vamos a interpretar el resultado. ¿Cuántos cambios de signo? Voy a denotarlos por medio de unas flechas así, curvas. Aquí todos son positivos. En esta primera columna hay que recordar que de aquí en adelante yo solo me fijo en la primera columna. Es decir, ya que tengo los datos, esto es lo único en lo que me fijo. Ya estos números pues ya no importan, y entonces tengo que observar cuántos cambios de signo veo. El primer cambio de signo es aquí de este 1 a este menos 1, este es positivo, este menos 6 es negativo, entonces aquí hay un cambio de signo. Y de menos 6 a 5, este es negativo y este es positivo, aquí hay otro cambio de signo. Entonces estos son dos cambios de signo, ¿cierto? Por lo tanto, hay dos polos a la derecha. Y mi sistema con este polinomio característico en el denominador igual a esto, o sea, con este QDS, es inestable. Quiere decir que tengo dos polos al lado derecho. No sé dónde, pueden ser así, o pueden ser reales. Como sea, hay dos y están a la derecha. Con uno que haya, el sistema es inestable. Entonces, pues hay dos, ¿no? Entonces el sistema es inestable. Ok, este ejemplo es muy sencillo, es de los más fáciles de resolver, porque nunca nos apareció un 0
primera columna. Pero vamos a hacer un ejemplo más, un poquito más difícil, de esos casos donde sí aparecen ceros en la primera columna. Y pues vamos a ver qué pasa. Aquí pues vamos a proponer, para empezar, un polinomio que de entrada sepamos que es inestable. Pero que nos genere un 0 en alguno de los elementos. Es decir, vamos a poner Q de S igual a un polinomio que sea S cúbica menos 3S más 2. Este polinomio tiene la siguiente característica. Se puede factorizar de la siguiente forma: S menos 1 al cuadrado por S más 2. Y como estamos buscando ceros, los igualamos a 0. Para verificar que se trata de este polinomio, pues solo lo desarrollamos. Es decir, aquí tenemos un binomio al cuadrado, nos queda S cuadrada menos 2S más 1. Todo esto multiplicado por S más 2. Si lo multiplicamos, es S por S cuadrada, es S cúbica, menos 2S cuadrada, más S, y luego aquí nos queda más 2S cuadrada, menos 4S, más 2. Nos queda S cúbica, estos se cancelan, y nos queda menos 4 más 1, pues es menos 3S, más 2, o sea que en efecto este polinomio es este de aquí, se factoriza. Es decir, aquí nosotros, como ya sabemos cuál es la factorización, no necesitaríamos el arreglo de Routh-Hurwitz. Ya sabemos que tenemos dos polos. O sea, dicho de otra forma, esto es lo mismo que tener S a la menos 1 por S a la menos 1 por S más 2. Bueno, dije S a la menos 1. Es S menos 1 por S menos 1 por S más 2. Este de aquí nos da un polo en menos 2. Sin embargo, estos dos nos dan polos en 1 positivo, ambos. Es decir, que este sistema va a tener dos polos aquí encimados en el número 1 y son positivos. El sistema es inestable. Este polo está por acá, ¿no? Este es el menos 2. Entonces, ya sabemos que este sistema va a ser inestable. Pero vamos a ver qué pasa. En este caso, este problema es conocido que nos va a dar un 0 en el primer renglón del arreglo de, bueno, en la primera columna del arreglo de Routh-Hurwitz. Entonces, vamos a hacer el arreglo y vamos a ver cómo podríamos, o sea, si nosotros no tuviéramos este dato, si no supiéramos, aún así pues podemos llegar a la misma conclusión. Dos polos del lado derecho y uno del lado izquierdo. Vamos a llegar a esa conclusión por el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces hacemos lo mismo. S cúbica, S cuadrada, S lineal y S constante. Generamos los elementos de nuestro arreglo. Y entonces aquí hay algo importante. El coeficiente aquí es 1. Luego nos brincamos 1, pero aquí sería el correspondiente a S cuadrada. Pero falta. O sea que S cuadrada va multiplicada por 0. Ese es el que nos brincamos, así que el siguiente es menos 3. Y luego nos brincamos este. De tal manera que en S cuadrada pues ahora tenemos un 0. Y luego tenemos el término constante 2. Y aparece este 0. Aparece este 0 en la primer columna. Eso es un problema porque si nosotros queremos calcular el dato que nos falta aquí en S1, pues ¿qué va a pasar? Tendríamos que multiplicar 0 por menos 3, o sea, menos 3 por 0, no hay problema, 0. Menos 1 por 2, no hay problema, 2. Dividir entre 0, y pues esto no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar
ese 0 por un épsilon, un número muy pequeño, pero positivo. Vamos a imaginarnos que este 0 en realidad pues es un número muy pequeño, y le vamos a asociar precisamente un épsilon. O sea, vamos a imaginarnos que épsilon es positivo, pero al mismo tiempo épsilon pues tiende a 0. Sin embargo no es 0. Vamos a imaginarnos qué sucede aquí. Bueno, entonces ahora sí podemos hacer el cálculo. Nos queda épsilon por menos 3, sería menos 3 épsilon, menos 1 por 2, que es 2, sobre épsilon. Fíjense, este épsilon ahora sí me deja dividir. Entonces, si desarrollamos esto, me va a quedar menos 3, menos 2 sobre épsilon. Y eso es lo que tenemos que anotar aquí. Ese sería el siguiente elemento del arreglo. Menos 3, menos 2 por épsilon. Todo esto va en la primera columna del arreglo. Si queremos el siguiente dato, pues ya no tenemos contra qué calcularlo. Entonces aquí ya no escribimos nada. Aquí va un 0. Y de hecho, pues necesitamos ese 0, o sea, ponerle aquí 0, porque aquí vamos a tener que calcular este dato. Acuérdense, esto no se acaba hasta que se acaba. Sin embargo, aquí vemos esta submatriz, o sea, épsilon, 2, este dato, menos 3, menos 2 sobre épsilon y 0. Entonces, si hacemos el procedimiento de menos determinante sobre el dato que tenemos aquí, menos 3 sobre menos 2 sobre épsilon, pues nos va a dar este número 2. O sea, que está arriba del 0. Aquí sabemos que va un número 2. Pero bueno, vamos a hacerlo por completitud. O sea, sería menos 3 menos 2 sobre épsilon por 2 menos 0 por épsilon sobre este dato, menos 3 sobre 2 épsilon. Este se cancela desde luego, y aquí pues nos queda solamente esta fracción donde este factor y este se cancela y queda el 2. Entonces este es nuestro arreglo de Routh-Hurwitz en esta ocasión. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, 0 ciertamente no tiene signo, pero nosotros podríamos pensar que épsilon, si es positivo, este número pues puede llegar a ser muy pequeño, muy pequeño, y entre más pequeño sea, como está en el denominador, pues como está en el denominador, pues puede lograr que sea un número muy grande. Sin embargo, pues todo es negativo. Como épsilon es negativo, a pesar de que sea chiquito, pues esta fracción en general va a ser más grande que en magnitud que el 3, pero todo es negativo. Entonces, pues aquí hay un cambio de signo, efectivamente. Entonces, a pesar de que aquí hay un 0 originalmente, ¿cómo se interpreta este arreglo? Bueno, el signo del elemento que está arriba del épsilon es positivo. El que está por debajo del épsilon, o sea, de donde apareció el 0, pues ahora es negativo. Entonces, aquí hay un cambio de signo. Y eso significa que hay un polo inestable. Aquí hay otro cambio de signo porque este es negativo y pasamos a un número positivo. Entonces, dos polos inestables. Justo como lo habíamos anticipado antes. De hecho, nos quedaron 2 aquí sobre el 1 y 1 de este lado en el menos 2. Entonces, en efecto, son dos polos inestables en esta ocasión. Ok, entonces este es un ejemplo donde aparece un 0 naturalmente en la primera columna del arreglo, y entonces el truco es cambiarlo por épsilon, pero es solo cuando aparece en la primera columna. Hay que notar que aquí no apareció solo, aparece con un 2, pero hay ocasiones en las que no solo aparece un 0 en la primera columna, sino en la segunda, en la tercera, o sea, tengo todo un renglón de ceros, y ese es un tercer caso, y generalmente pues es el más complicado. Entonces vamos a hacer uno de esos ejemplos del tercer caso para pues ya saber a qué nos enfrentamos con el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces
Ok, entonces vamos a poner el ejemplo 3. Ese sería el ejemplo 3 con otro polinomio distinto. Aquí va a pasar algo más chistoso. Aquí pues vamos a utilizar este polinomio s a la quinta, ¿no? O sea, es un polinomio de quinto grado, s a la quinta más 2s cuarta más 24 s cúbica más 48 s cuadrada menos 25s. Ok, vamos a hacer este ejemplo 3, donde tenemos un polinomio en particular. Este polinomio pues va a representar el tercer caso que se nos podría presentar, donde se nos va a cancelar una fila, o sea, vamos a tener puros ceros. Entonces aquí ya previamente pues llené este arreglo con este patrón. Aquí lo podemos ver. Primero anotamos el coeficiente de más alto orden, en este caso el de S quinta es 1, nos brincamos 1, anotamos el 24, nos brincamos 1 y anotamos el menos 25, y ya, nos tenemos que brincar el 50. Luego, para anotar los del segundo renglón, empezamos con el primero que nos brincamos, aquí sería 2, luego nos brincamos 1 y aquí tendríamos el 48, nos brincamos 1 y aquí tendríamos el menos 50. Entonces ya tenemos aquí este arreglo. Vamos a ver que con estos datos ya podemos realizar nosotros nuestro cálculo, y en este caso pues vamos a ver qué resulta. De hecho, esta fila se va a cancelar, nos queda 2 por 24 menos 1 por 48 sobre 2, bueno, esto es 48 menos 48 sobre 2, pues es igual a 0. No hay, ahí sin ningún problema vimos que es 0. El siguiente dato pues tenemos que fijarnos en la primera columna y en la columna que le sigue. Entonces pues nos quedaría 2 por menos 25 menos 1 por menos 50. Hay que recordar que este menos sale de la forma cruzada tipo determinante que nosotros hacemos, solo que es el menos determinante, o sea que este producto cruzado le asociamos más, que es al revés de lo que pasa en el determinante, y este producto cruzado le asociamos el menos, que es lo que pasa al revés del determinante. Entonces de ahí salió ese signo menos, no es que sea menos 1. Estoy haciendo este proceso porque pues es importante recordarlo. Es fácil pues, ¿no? Pero pues para que veamos de dónde salen estos datos. Entonces aquí dividimos otra vez entre 2, como dijimos en nuestro algoritmo. Y bueno, aquí vemos que nos va a quedar menos 50 y aquí menos por más 50. O sea, nos queda menos 50 más 50 sobre 2, pero esto sigue siendo 0. Ahora, si quisiéramos calcular aquí, ya no tenemos contra qué calcularlo, ya no tenemos columna siguiente, entonces pues ahí va un 0. Este caso es diferente del anterior. En el anterior teníamos un 0 y un dato diferente de 0 acompañándolo. Aquí tenemos todo un renglón de ceros. Entonces, pues vamos a ponerle a este renglón de ceros. Y con ese renglón de ceros, pues yo ya no puedo seguir haciendo el cálculo, porque imaginemos que quisiéramos calcular este número de aquí. Además de que pues nos daría en el numerador 0, sería 0 por 48, pues 0, menos 2 por 0, 0, sobre 0. Eso es lo peligroso. Entonces no podemos hacer ese cálculo, y si nosotros sustituimos ahí un pequeño épsilon, eso no resuelve el problema en esta ocasión. Y el problema que sucede aquí cuando tenemos un renglón de ceros es que van a aparecer en general polos dependiendo del grado del polinomio que esté arriba, que siempre va a ser un orden par. Es decir, siempre que me queden renglones de ceros van a corresponder a una potencia, o sea, en el arreglo de root, a un número impar, o sea, de potencia impar. Pudo haber aparecido aquí en S3 o pudo haber aparecido en S1 o en S quinta. Imaginemos que tenemos un polinomio de grado 10
pues los ceros siempre van a estar asociados a potencias impares, los renglones de cero, a los renglones correspondientes a potencias impares. Nunca me van a quedar en potencias pares. Y en potencias pares me quedan ciertos polinomios asociados, y esos polinomios, en este caso este es de grado cuarto, aquí tendríamos 2s cuarta, o sea sería esta parte, 2s cuarta más 48s cuadrada menos 50. Ese polinomio, pues por ser de orden cuarto, tiene 4 raíces, y en este caso en particular van a quedar equidistantes sus polos, equidistantes al origen del plano complejo. Por lo tanto, esas no son muy buenas noticias, porque quiere decir que pues van a existir dos polos reales separados la misma distancia y dos polos complejos separados la misma distancia. Entonces, si nosotros tuviéramos de orden 6, de orden 8, etcétera, etcétera, pues aparecen esos polos correspondientemente, son equidistantes, y va a haber aquí polos dobles posiblemente, o posiblemente dobles sobre el eje J omega si fuera de sexto orden, pero en este caso es de cuarto orden, o sea es de cuarto grado el polinomio que nos queda encima del renglón de ceros, y tiene 4 raíces y quedan equidistantes al origen del plano complejo. Desde luego, pues este es inestable. Por lo menos tenemos un polo del lado derecho. Desde luego nosotros esperaríamos que pues pudiéramos hacer algo sobre este sistema para devolverle, o sea, para estabilizarlo ya con una retroalimentación. Bueno, eso habrá que ver dónde quedaron los polos y ver cómo se comporta el sistema de control, pero para empezar sabemos que el sistema es inestable. Entonces, si es una planta la podemos estabilizar. Si ya es un sistema de control en lazo cerrado, pues tenemos que buscar otra solución. Es inestable. Entonces tenemos que rediseñar nuestro sistema de control. Ok, entonces pues de todas maneras vamos a proseguir. Se puede seguir el procedimiento. Y entonces para seguir el procedimiento y calcular todo el arreglo de root, pues vamos a sacar de aquí un polinomio auxiliar. Esta columna representa el polinomio auxiliar. Le voy a poner ADS, que es 2s cuarta. Acordémonos que nos vamos saltando las potencias, entonces seguir 2s cuarta, 48s cuadrada, eso es más 48s cuadrada, menos 50. Bueno, para continuar aquí necesito un polinomio de tercer grado. Entonces pues vamos a derivar respecto a s. Y aquí nos quedaría 8s más 96s, bueno aquí s cúbica, perdón, 8s cúbica más 96s, y aquí pues ya 0, ¿no? O sea, ya no se deriva. Y entonces estos coeficientes 8 y 96 son los que sustituyo en vez de estos ceros. Entonces cuando tengo un renglón de ceros, me fijo en el polinomio de arriba, lo derivo y pues prosigo. Entonces aquí sería 8 y 96. Y con eso pues ya podemos continuar nuestro cálculo. Entonces pues ya les queda a ustedes verificar que los números siguientes van a ser 24 aquí menos 50. Aquí vamos a tener un 112.7, o sea, aquí hay que sacar la calculadora, vaya. Aquí pues ya no tenemos contra qué calcular, nos va a quedar un 0, lo completo pues para poder calcular y pues nos queda un menos 50 haciendo este cálculo. O sea, lo mismo que dijimos, 0 aquí, pues apuntamos pasa directamente hacia acá. Entonces, ¿cuántos cambios de signos vemos? Pues vemos todos son positivos excepto aquí hay un cambio de signo, es un polo inestable. ¿Qué polo? Este de aquí.
ya habíamos llegado a su conclusión. Entonces, nuevamente, si vemos que toda una fila se nos hace cero, pues va a haber polos equidistantes, algunos van a ser reales, otros imaginarios, y van a estar pues alrededor de un círculo, por así decirlo, de la misma distancia del origen, o sea, tienen la misma distancia radial. Entonces, pues sí, efectivamente sabemos que iba a haber un polo inestable desde la deducción que hicimos acá con este polinomio, pero aquí lo verifica también el arreglo. Entonces, ese sería un ejemplo del tercer caso. Ahora vamos a hacer un ejemplo más. Este ejemplo tiene más que ver con un sistema ya en lazo cerrado, es decir, el criterio de Routh-Hurwitz nos puede servir para analizar algunas características importantes de los sistemas de control. Entonces vamos a pensar en un sistema de control como este. Aquí lo voy a poner así para que me dé oportunidad de escribir. Tenemos un sistema de control como este de aquí. Vamos a ponerle desde luego su comparador. Okay. Entonces este ya es un sistema retroalimentado. En las siguientes clases vamos a ver de dónde sale este tipo de expresiones para estos sistemas. Aquí básicamente lo que se supone es que ya multiplicamos el bloque del controlador con el bloque de la planta y nos queda lo siguiente. Tendríamos una ganancia K del controlador y aquí tendríamos la siguiente función de lazo cerrado, y pues sería esta cuestión, sería S por S cuadrada más S más 1 por S más 2. Luego vemos de dónde sale este tipo de expresión. Desde luego este es nuestro comparador, aquí es más menos, aquí está nuestra referencia, o sea la señal deseada, y aquí está la salida que queremos controlar. Entonces luego vemos de dónde sale una expresión como esta, pero si resolvemos este lazo cerrado, lo que vamos a obtener es la siguiente función de transferencia. Ya en lazo cerrado nos va a quedar, voy a expresarla así, ahora sí que por este momento, y de S sería la transformada de esta señal sobre y estrella de S. Ya es el equivalente completo. En lazo cerrado tendría que serle álgebra de bloques a de arriba y nos va a quedar así. Nos quedaría K por S más S cuadrada más S más 1 por S más 2 más K mayúscula. Ok, este es nuestro polinomio QDS. O sea, esto de aquí es QDS, todo este polinomio, solo que hay que representarlo en forma o sea, en esta forma, vaya, ¿no? Y para poder aplicarle el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, pues vamos a hacer eso. Voy a quitar de aquí este sistema y pues vamos a llevarnos a QDS. Pero QDS en este caso, que ya es de un polinomio de lazo cerrado, pues si lo multiplicamos, si resolvemos las operaciones que ahí tenemos, nos va a quedar igual a S cuadrada, S cuarta, perdón, más, si es S cuarta, más 3S cúbica sí va a salir S por S cuarta más 3S cúbica más 3S cuadrada más 2S más K. Y como estamos buscando los polos, en este caso polos en lazo cerrado,
pues esto es igual a 0. Bien, ya con ese polinomio nosotros podemos aplicarle el criterio de Routh-Hurwitz como estamos acostumbrados. Aquí tendríamos S cuarta, S cúbica, S cuadrada, S lineal, S constante. Oh, esa no era. Era esta herramienta. Ok. Entonces, esto nada más, como les comento, es para llevar algún orden. Y pues vamos a anotar nuestros coeficientes como lo estamos acostumbrados a hacer. Aquí es 1, me salto este coeficiente, anoto el 3 del siguiente coeficiente, me salto el que sigue y resulta K. Y luego pues los que me faltaron, ¿verdad? O sea, empiezo con 3, me salto el siguiente 3, apunto el 25, ya no tengo más que anotar. Pues entonces, no era 25, era 2. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esta es S. Se puede ir uno fácilmente con la finta si escriben tan feo como yo. Entonces hay que escribir más bonito. Bien, ya no tengo más que anotar, entonces aquí queda un 0. Y ok, con eso ya podemos empezar el cálculo. El número que va aquí pues tiene que ser 3 por 3, o sea 9 menos 2 sobre 3. Esto es igual a 7 tercios. Entonces aquí para empezar va un 7 tercios. El siguiente número, como hemos visto, el que tenemos que calcular aquí, pues aquí hay un 0, va a pasar la letra K, tal cual. Y de aquí pues con estos 4 números vamos a poder calcular el que sigue. Entonces vamos a hacerlo. Quedaría 14 tercios positivos, 14 tercios menos 3K sobre 7 tercios. Entonces vamos a hacer esta operación. 14 tercios entre 7 tercios pues es 2. Y aquí nos va a quedar menos 3 sobre 7 tercios por K, o sea, menos 9 séptimos de K. Entonces ese es el dato que va aquí. Lo voy a intentar hacer chiquito. 2 menos 9K sobre 7. Y bueno, aquí quisiéramos calcular el siguiente dato, pero pues ya no tenemos números contra qué calcularlo. Es decir, aquí pues también hay un 0. Entonces aquí va un 0. Y luego pues calculamos con estos 4 números, pero nuevamente tenemos un 0, pasa el número, o sea, un 0 en la esquina inferior derecha, pasa directamente el que está en la superior derecha. Entonces pues aquí queda acá. Y así nos va a quedar nuestro arreglo de Routh-Hurwitz para ese sistema en lazo cerrado. ¿Qué estamos buscando aquí? Estamos buscando los valores de la ganancia de tal manera que el sistema sea estable en lazo cerrado. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener? Bueno, si nos damos cuenta, estos 3 primeros términos, estos 3 primeros elementos de la primera fila, columna de este arreglo de Routh, fueron positivos. Entonces, para estabilidad nosotros queremos que todos estos términos sean positivos. Eso implica que K tiene que ser positiva. O sea, el renglón de hasta abajo, de aquí, de ahí se concluye que K tiene que ser positiva para empezar. Y pues aquí entonces tenemos, ya con esta restricción, tenemos 2 menos 9K sobre 7. También tiene que ser positivo, porque queremos que el sistema sea estable. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. Podemos despejar esto de este lado. Entonces nos queda 2 mayor que 9K sobre 7. Despejamos y nos queda 14 novenos mayor que K. Y entonces ya tenemos las dos condiciones. K tiene que ser mayor que 0, pero menor que 14 novenos. Entonces K para estabilidad, esto es lo que se conoce como margen de estabilidad,
pues K tiene que ser estrictamente menor que 14 novenos, pero mayor que 0. Entonces, si nosotros le permitimos tomar 0 acá, sí se puede, pues aquí K quedaría un 0, quedaría 2, no hay problema, no hay cambios de signo, pero aquí queda un 0, y lo que va a pasar es que ese sistema tendría, ¿no?, con K igual a 0, tendría polo sobre el eje J omega, y en ese sentido pues exhibiría oscilaciones sostenidas, y entonces generalmente este comportamiento no es deseado en un sistema de control. Por lo tanto, no le permitimos tomar el 0 y lo mantenemos así. Este sería su margen de estabilidad. Si yo me paso, digamos, si yo le pongo K igual a algo mayor, 15 novenos, lo que va a pasar es que estos polos se mueven hacia la parte derecha. Y entonces el sistema, pues en vez de oscilar así sostenidamente, ahora va a oscilar pero de forma inestable. Entonces, por eso no queremos. Entonces, por eso tenemos que conformarnos con este rango de estabilidad. Mientras K varíe de 0 hasta este valor de 14 novenos sin tocarlos, no va a haber problema. Los comportamientos que voy a observar van a ser estables. Ok, entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que este video, aunque un poco largo, haya sido de su agrado, les haya ilustrado. Vimos los 3 casos principales que existen en el criterio de Routh-Hurwitz, y también vimos también incluso hicimos un ejemplo de un sistema ya de control, un sistema retroalimentado. Y en las próximas clases vamos a ver de dónde sale ese tipo de expresiones como las que nos dio origen a este polinomio característico. Entonces, pues ya vamos avanzando, y sobre temas de control clásico puramente, y pues esto es aplicar muchas de estas herramientas para analizar funciones de transferencia, finalmente, con la óptica desde luego de control. Ya no quedan así como que demasiados temas en este curso. Entonces, pues es más que suficiente. Vamos a hacer los videos necesarios de todas formas para completar el curso. Son temas muy interesantes. Y bueno, por esta ocasión es todo. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.